Un poco vamos a hablar el día de hoy sobre acción climática y la seguridad hídrica, ¿no? Y el tema que les hemos preparado son las soluciones, porque mucho se habla también del cambio climático, pero ahora tenemos que enfocarnos un poco en qué podemos hacer nosotros para contribuir a esto de la sociedad. Entonces vamos a ir con unos conceptos generales. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Fernando Arturo Ledesma Periza, soy especialista en sensoramiento remoto aplicado a recursos hídricos, energía y medio ambiente, ¿no? Y en este momento estoy en el laboratorio de hidráulica. Soy docente titular ya varios años, más de 15 años, varias generaciones. Y bueno, antes de eso también he trabajado, ya les voy a comentar, en la categorización de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. Tengo la categoría C de investigador en el área de ciencias y tecnología. Sí, tengo un doctorado en la parte de energía y desarrollo en la Universidad de Sao Paulo, el motivo por el cual yo me trasladé del Centro de Abastecimiento Ambiental, que es un centro de investigación, a el Centro de Recursos Hídricos o Laboratorio de Hidráulica, ¿no? A terminar precisamente mi doctorado, ¿ya? Y bueno, ya son 4 años que estoy en el laboratorio de hidráulica ejerciendo la carrera de investigador, pero estuve antes de eso 13 años también en el Centro de Saneamiento Ambiental. Bueno, mi formación está orientada en el cambio climático, ¿no? He hecho diplomados también en educación superior, pero sobre todo soy magíster en geoinformática de la Universidad de Twente en Holanda, ¿no? Donde estuve 2 años, ¿ya? También soy diplomado en petróleo y gas, en ingeniería asistida por computadora y, bueno, soy ingeniero civil de la Facultad Nacional de Ingeniería, ¿no? De la Universidad Técnica de Oruro. Mi colegio, el colegio alemán, y bueno, ahí gané la Olimpiada de Química, también soy olímpico de ese año de 1991. Eh, Docente de educación exclusiva, imparto la mitad del tiempo mis materias en la carrera de ingeniería civil, que ustedes me conocen, y antes de ingresar a la parte académica, he trabajado mucho en consultoría en diversos países con empresas multinacionales, ¿no? Más de 5 años, ¿ya? Entonces, un poco, digamos, viendo los proyectos que rápidamente ahora estoy involucrado en el laboratorio, si bien la época de pandemia realmente ha golpeado muy duro a muchos sectores, a nosotros nos ha dado la oportunidad de trabajar internacionalmente con varios proyectos. De hecho, no hemos parado de trabajar y creo que hemos tenido más trabajo inclusive que en la parte presencial, ¿no? O más óptimo nuestro tiempo para poder trabajar en todo ello. Entonces, en los proyectos que participo está este de pequeñas centrales hidroeléctricas para países en desarrollo, que es bueno que lo conozcan, puesto que precisamente este es uno de los proyectos en el cual precisamente presenté en Hydro 2022 mi tema doctoral que estaba, ¿no? La otra parte es el proyecto Hércules, que viene a ser un proyecto de riesgos, digamos, de la tierra y cómo generar la parte de infraestructura resiliente, ¿no? Bajo precisamente condiciones de clima, ¿no? Ambos son financiados por la Comunidad Europea y tenemos el proyecto de monitoreo de biodiversidad ante el impacto de megaproyectos hidroeléctricos, que es con la Universidad Católica y la Universidad de Bonn, en el cual también participo. Entonces, estos tres proyectos son como internacionales y tenemos un proyecto de capacitación, digamos, al área de educación sobre cambio climático, en el cual fui precisamente el que ha diseñado el proyecto de un curso masivo en línea que se ha hecho precisamente una alianza con diferentes instituciones que ahorita les voy a decir. ¿Y qué es lo que les traigo ahora? Esa partecita pequeña de trabajo, una pincelada en la presentación de hoy. Sin embargo, estamos involucrados en proyectos eh, que hemos ganado como el proyecto concursable de aplicación de recursos en línea informáticos para riesgos hídricos, ¿no? Este proyecto tiene un horizonte de 2022 a 2024 y estamos trabajando en este proyecto precisamente actualmente como investigador principal. También estamos monitoreando los sistemas meándricos del Amazonas, ¿no? Esto ya con riesgos climáticos y CHARM de Japón, ¿no?
Bueno, dentro de la cooperación, ustedes saben que ya los ingenieros no trabajan solos, estamos trabajando en redes de investigación. Voy a hablar de las tres redes a las que pertenezco dentro de San Simón. Una es agua-suelo, la otra es de biodiversidad y la otra es de energía. Y obviamente, así como San Simón tiene sus redes de investigación de todos los profesionales que estamos dentro, tenemos nosotros también la red nacional que depende del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en las cuales estoy activamente participando, en la de geoinformación y la otra es en recursos hídricos, ¿no? Entonces, este es más o menos un pincelazo del trabajo como investigador que vengo realizando. Obviamente ustedes me conocen simplemente como un docente más de la carrera en las materias que se imparte, pero me parece que dado que ustedes están relacionados a la parte científica, es bueno que ustedes conozcan por si hay algún interés de así a los buenos estudiantes que quieran continuar, pues estos proyectos normalmente vinculan a tesistas y se hacen investigaciones también relacionadas a estas áreas para que puedan defender sus proyectos de pregrado y también posgrado, ¿no? Bien, este es el pincelazo pequeñito del cual les voy a hablar ahora. Como ustedes pueden ver, ha sido un esfuerzo conjunto entre tres instituciones. Uno es el Centro Agua, otro es el Laboratorio de Hidráulica y otro es el CATIE de Costa Rica, ¿no? Ambos, o sea, todas estas instituciones hemos trabajado bajo digamos, el financiamiento de la cooperación alemana y se ha hecho un curso masivo en línea orientado especialmente a operadores de los municipios que manejan las cuencas. Este curso inicialmente lo pueden ustedes acceder como un curso de posgrado, ¿no? Entonces son 6 módulos en los cuales ustedes van a conocer esto de acción climática y seguridad hídrica. Yo he estado responsable del módulo 1 y 3, el 3 completamente responsable y es lo que vamos a rápidamente tocar ahora. No es el módulo completo, sino he tenido que hacer una reducción bastante significativa de este módulo, pero me parece que los conceptos van a quedar. Les invito a leer también el libro que he publicado sobre energía renovable, cambio climático y manejo de agua. Está disponible en la editorial española y obviamente ustedes van a poder conocer más información sobre estas tres temáticas que están intrínsecamente vinculadas, como es el cambio climático, la energía y el agua, ¿no? Bien, un poquito ya entrando en materia, vamos a ir a los objetivos de desarrollo sostenible y rápidamente, digamos, resaltar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 12, que viene a ser sobre los cambios de patrones en la producción y en el consumo. Bueno, esto orientado siempre a poder hacer algo ya como una solución dentro de lo que se ha presentado como un riesgo en la parte climática, ¿no? Entonces, una parte podemos decir que se desperdicia mucha comida, hay, lamentablemente está mal distribuida en muchos sitios por el acceso de caminos, etcétera. No se puede sacar y hay sitios que lamentablemente no tienen nada de comida, ¿no? Pues este sector alimentario realmente está severamente afectado en el mundo por diferentes motivos y es por eso que tratan de incluir cultivos masivos, ¿no? Los monocultivos, de manera de que puedan abastecer a todo el mundo con lo que sería el hambre, ¿no? Bueno, muchos de estos también se refleja por la inactividad en un cambio del peso, el sobrepeso o obesidad en algunos sitios del mundo, donde lamentablemente por la inactividad y la forma de alimentación, esto nos lleva a un sobrepeso. Por otro lado, podemos decir, ya que estamos hablando sobre el agua, que tenemos muy poco de recurso hídrico, digamos, que se puede utilizar de forma confiable y hay una escasez, digamos, de este producto en muchas partes del mundo o que no alcanza la naturaleza a reponer ese gasto que se tiene. Entonces existen muchos millones de dólares que están siendo invertidos en una primero eh, cambio de patrones de producción y consumo y sobre todo también esto orientado a disminuir, digamos, las energías fósiles hacia las renovables, ¿no? Hay una transición. Bien, entonces la idea es lograr precisamente qué hacemos nosotros con nuestra basura. O sea,
cambiar primero el consumo y después de este consumo, producción, ver qué podemos hacer con estos desechos, ¿no? Entonces, este objetivo, número 12, nos llama la atención porque la idea es hacer que todo sea más sostenible, que exista una urgente reducción de la huella ecológica, etcétera, ¿no? Y bueno, en función de esto, la población mundial, ustedes saben que está creciendo exponencialmente, ¿no? Bueno, somos 6 billones de personas, pronto vamos a llegar a 9 billones más, ¿no? Y bueno, esto hace de que nosotros tengamos que pensar en el futuro como la palabra de seguridad, tanto hídrica, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y aquí entramos en la materia en sí, que viene a ser el objetivo 13, es la transición ecológica y energética, ¿no? Que de alguna manera nosotros como laboratorio de hidráulica trabajamos precisamente en un recurso renovable que es el agua. Sin embargo, en, esta, en este objetivo de desarrollo sostenible, el número 13 se llama el clima en acción, ¿no? Y bueno, están muchas cosas vinculadas a este objetivo de desarrollo sostenible, de las cuales precisamente se puede contribuir a que exista un cambio en esto y podamos hacer más sostenible. Entonces se habla de esta acción del clima, ¿no? Como una solución, que en realidad es un concepto muy básico, pero importante, que son las políticas que nos llevan a reducir estos gases de efecto invernadero para generar una mejor resiliencia al cambio climático, y precisamente esta acción puede ser muy diversa. Por ejemplo, les voy a poner 3 ejemplos de cómo han abordado diferentes países. Uno es en el área de ingeniería civil como tal, que podamos nosotros tener diseños de nuestras viviendas más eficientes. Puede ser más pequeños, puede ser con materiales que aíslen mejor, etcétera. Es decir, en esto hay un campo muy grande de investigación actualmente en el mundo, tratando de que se optimice precisamente en el área de construcción estos materiales para que puedan permitirnos como una política hacer una acción para el clima, ¿no? Después tenemos que las empresas como tal, dentro de su proceso, puedan insertarse a los bonos de carbono y que hagan esta inversión para poder ser más eficientes, ¿no? O, por ejemplo, cooperativas de agricultores que implementan precisamente modelos de agricultura climáticamente inteligentes, ¿ya? Entonces son 3, por ejemplo, ideas en las que se está trabajando y que obviamente ya contribuyen a una acción con el clima. Sin embargo, las medidas, y esta ya es una resolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción por el clima, constituyen 6, ¿no? Una es la transición verde, es decir, que nuestra economía y las inversiones traten de descarbonizar al ambiente, ¿no? Los segundos son hacer empleos para las personas, que empleos se llaman empleos verdes, que tengan un crecimiento sostenible e inclusivo, ¿no? O sea, que todos participen y que precisamente logren empleos de este tipo. Lo otro sería la economía verde, que como ustedes pueden entender, digamos, esto tiene que ver con la parte económica también, de la economía circular, ¿no? Y hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes después ante todo esto que se está tratando de lograr, ¿no? Entonces, invertir en soluciones sostenibles es ya dejar los subsidios a los combustibles fósiles y hacer de que se ingresen nuevas tecnologías. Y el 5, donde nosotros trabajamos, que son afrontar los riesgos climáticos, ¿no? Ninguna de estas medidas sería efectiva si no empezamos a colaborar o cooperar todos los países. Es un desafío ya mundial, ¿no? No solamente del país. Otro de los conceptos que es importante mencionar es, ya que el daño está hecho, nosotros tenemos 2 formas de poder encarar la solución. Siempre dentro de las clases que imparto, cuando les pregunto y les digo, bueno, ustedes están estudiando ingeniería civil, les digo, bueno, lo importante es entender el problema, pero además de esto, pensar en la solución, ¿no? Entonces el ingeniero está entrenado
precisamente para que a partir de entender un problema piense en una solución. Y precisamente nosotros tenemos dos opciones rápidas. Una es la adaptación y si el daño ya está hecho, pues hacer una mitigación de este daño, ¿no? Acá tienen ejemplos de adaptación, ¿no? Y aquí tienen ejemplos de mitigación, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el cruce de los dos estaría la infraestructura verde. Pero digamos, esto ya es conocido por ustedes dentro de este concepto de mitigación, por ejemplo, en el tema de agua, es desarrollar o promover estrategias de educación hídrica en comunidades, ¿no? Acá les puedo comentar de, por ejemplo, un proyecto que se hacía a nivel de colegio inclusive, el cual se llamaba Agua Amiga. Este proyecto lo que hacía era dar semillitas a los estudiantes de primaria y tenía múltiples objetivos porque ellos, primero que sembraban la semilla y veían semana a semana cómo iba evolucionando desde la germinación de la semilla hasta el crecimiento de la planta. Pero lo interesante era que regaban con agua de su comunidad o la que ellos bebían. Entonces, en el reporte, el tamaño que salía de la planta y el tiempo, se iba ingresando esos datos a través del celular a una computadora en la nube masiva que nos permitía, por ejemplo, hacer un control de calidad de agua en diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, conforme tú regabas, digamos, con agua salina, no iba a crecer mucho tu plantita o se iba a morir y tenías que reportar eso. O si era un agua que estaba bien, pues podía seguir creciendo y podías tú reportar esto en el sistema. Entonces, al final te presentaba un mapa completo sobre unas estrategias, digamos, de cómo conservar el agua desde la primaria, porque esto viene de una educación básica desde niño y precisamente te ayudaban con la conservación, con el manejo coordinado, etcétera, etcétera. Entonces les pongo un solo ejemplo de lo que se ha venido haciendo y lo que son ideas realmente formidables en lo que es la educación y estrategias de lo que es la educación hídrica, ¿no? Podemos hacer también la asistencia de guías, informes, estudios, y esto ya para un poquito más un nivel operativo de planes y programas, donde incluyan precisamente esta educación hídrica en comunidades. Ahora vamos a hablar un poco también de cuán importante es esta interacción entre las comunidades y también proporcionar la asistencia técnica, ¿no? Que ahí estamos los ingenieros para saber si necesita hacerse un tipo de infraestructura específico para cierta comunidad, ¿no? Como obras de regulación o todo lo que se lleva en ingeniería civil. Por otro lado, también tenemos que hacer un proceso de concientización, un proceso de sensibilización porque uno no valora hasta que lo pierde, ¿no? Cuando lo pierdes, recién, pues no vale la palabra decir llorar sobre la leche derramada, sino que pues tenemos que tener un programa de sensibilización, concientización previo, que nos haría ahorrar también muchos millones, ¿no? Entonces, el primer concepto que se maneja a partir de esto son las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad la naturaleza es sabia y ella misma genera un equilibrio. O sea, muchas de las leyes dicen nada se pierde, todo se transforma. Y ustedes recordarán esto, de que en la naturaleza también existe un equilibrio natural, ¿ya? Y si ella es afectada, también ella puede ser la solución a muchas cosas, ¿no? Entonces, este es el concepto paraguas, a partir de lo que se va trabajando como digamos, si es el problema, dentro del problema está también la solución, ¿no? Entonces, son todas las acciones de protección, restauración, manejo sostenible en ecosistemas naturales y modificados. Se trabaja interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, y aquí vamos con los conceptos que les decía, o sea, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, cambio climático, riesgo en desastres, pérdida de biodiversidad y salud humana, entre otros. Entonces, esto es lo que debemos lograr, no solamente el cambio climático, sino muchos conceptos más que vienen de la mano con este paraguas para generar un bienestar. Es decir, la idea de todo esto es generar un bienestar para el sistema y obviamente para la sociedad. Entonces, ahora hablamos de lo que se llama la capacidad de adaptación, porque todo momento nosotros ante un cambio que existe,
tenemos que adaptarnos a ese cambio, ¿no? Mismo caso con el COVID, ¿no? Vino el COVID y hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de vida rápido. Entonces, la biodiversidad hace lo mismo, o sea, ante un agente extraño que lo perturba, pues tiene que adaptarse, ¿no? Y a partir de esto nosotros deberíamos, obviamente, hacer lo mismo, pero esta capacidad adaptativa se puede estudiar con fines científicos, primero conociendo bien el problema o sabiendo cuán vulnerable es el sistema. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, si hacemos algo, adaptar o tenemos una medida, adaptar un concepto para ser más resilientes. Mucho se ha hablado del concepto resiliencia, ¿no? ¿Cuál es el concepto resiliencia? Imagínense que ustedes se caen, están aprendiendo a caminar, ¿no? Entonces, el resiliente es ante un efecto, pues no quedarte en el piso, sino tener la capacidad de reponerte rápidamente hacia tu estado inicial, o sea, volverte a parar, ¿no? Obviamente el sistema, dependiendo de que cada vez lo vas afectando, tiene una capacidad de volver a recuperarse. Sin embargo, en este caso del cambio climático, o sea, hay daños que están ya severamente realizados, ¿no? Entonces, esta adaptación basada en en los ecosistemas ayuda primero a las personas pues, a adaptarnos, ¿no? Y también a la biodiversidad, los servicios sistémicos, ¿no? Entonces, esta es una estrategia para ver cómo nosotros podemos adoptar el cambio climático y que esa, además de que sea una oportunidad para nosotros precisamente para seguir creciendo, ¿no? Entonces, ese criterio va más de la mano con la parte ecológica. Sin embargo, el otro concepto que es también importante el mencionarlo es la adaptación basada en las comunidades. ¿Por qué? Pues las comunidades conocen muy bien el sistema y el conocimiento de este sistema basado en las comunidades te permite hacer una priorización de dónde se debe intervenir. Entonces, es un proceso liderizado por la misma comunidad donde ellos establecen qué pueden hacer para precisamente reducir ese desastre o ese riesgo que tienen. Entonces, ahora es importante precisamente el trabajo no en forma aislada, sino en forma conjunta y que toda la comunidad esté interviniendo en el proceso, ¿no? Entonces, ustedes saben de lo que se ha ido pasando en las hélices, ¿no? En la universidad se hablaba hace unos 10 años del concepto de la triple hélice, sociedad, gobierno, universidad. ¿Por qué? Porque para que gire la hélice, las tres tenían que estar incluidas, ¿no? Sin embargo, ahora hay más hélices, ¿no? Sin embargo, ese es el concepto más básico que se debe interactuar. O sea, no podemos solo como universidad hacer algo, no puede el gobierno solo como gobierno hacer algo, sino necesita de estudios, necesita de investigación de la universidad y por supuesto la comunidad tampoco puede por sí sola hacer. Entonces, esta suma de capacidades precisamente es lo que les va a llevar a solucionar el problema. Entonces, capacidad adaptativa, como les digo, tiene que ser orientada de aprovechar est- est- este cambio, digamos, de una forma que sea beneficiosa para nosotros mismos, ¿no? Y el cambio climático, las personas que han llevado riesgo, no es más que uno de los factores que existen. Y vamos a hablar más de esto, de cuáles son los riesgos que también tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, un sistema de riesgo, ya las personas que están haciendo proyectos de especialización de posgrado, etcétera, tienen una fórmula bien sencilla, pero es el riesgo, ¿no? La capacidad del evento adverso, una consecuencia, medir esto, y obviamente está ahí el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el cambio climático nosotros tratamos como una fórmula que es una de las variables más dentro de nuestra ecuación. Para esto, las personas que han hecho un trabajo un poco, digamos, de un proyecto de grado, de una investigación, podemos nosotros tener, digamos, un concepto eh, cualitativo, ¿no? Bueno, malo, etcétera, un
cual y cuantitativo, o sea, es decir, es bueno, pero en tal porcentaje, y uno que es cuantitativo como tal. Se ha perdido 30% de los glaciares. Ya, ya son números concisos sobre lo que está sucediendo. Entonces, el BID, por ejemplo, en sus proyectos que trabaja, pues mide todo esto, pero tiene que insertarse en qué fase estamos nosotros del conocimiento de esta información y para cada uno de estos, obviamente, el escalamiento del proyecto es diferente, ¿no? Bien, acá ustedes tienen cómo nosotros generamos ya a partir de la sociedad, los ingenieros civiles, una infraestructura resiliente, es decir, cómo nosotros nos vamos a adaptar a riesgos de desastres y uno más, la adaptación al cambio climático. ¿Cómo? Generando infraestructura que sea resiliente, que pueda soportar estos efectos adversos que se vienen precisamente de la naturaleza, ¿no? Muchos hablan, ya para clarificar de esta oportunidad, por ejemplo, si está elevándose la temperatura, especies, digamos, plantas que estaban tierras más abajo van a poder subir a tierras más altas y consecuentemente ustedes saben que las tierras más altas son de mejor calidad, entonces van a dar mejores productos. Por ejemplo, esa es una oportunidad para la parte de agricultura. En nuestro caso, bueno, uno de los grandes desafíos es precisamente la infraestructura existente que se tiene en empresas, por ejemplo, porque no se había previsto estos cambios tan significativos dentro de la parte estadística y esa seguridad de presas que debe existir, ¿no? Entonces, necesitamos que esa infraestructura resista o soporte las nuevas condiciones a las cuales va a estar expuesta, ¿no? Entonces, precisamente ese es un trabajo muy importante que se viene desarrollando. La seguridad hídrica es tener agua, ¿no? Hay muchas partes en el mundo que ni siquiera se tiene el agua o si hay agua no es de buena calidad. Entonces, esto pasa por todo este concepto de economía que les decía dentro de la seguridad hídrica, que lo vamos estudiando con diferentes centros y la red de agua-suelo de la universidad. Para ustedes es conocido, más importante recordar que tenemos tierras altas, valles y tierras bajas. Entonces, ya un poco conociendo los riesgos que tenemos nosotros como país, que es lo que se los voy a mostrar. Pues cuando llueve, ustedes saben, acá está una foto de las tierras en las que altiplano, ¿no? Con glaciares, lagunas de altura, etcétera. Tenemos también este otro concepto que ya serían las montañas, la cordillera, ¿no? Un poco los valles más bajos y las tierras planas. Entonces, todo esto son diferentes ecosistemas en los cuales el ingeniero civil tiene que trabajar. El último reporte del IPCC, sexto, lo que significa los riesgos ya para Sudamérica, claramente ha establecido, ¿no? Los riesgos que estarían para Bolivia, y son, por ejemplo, seguridad alimentaria, inseguridad hídrica y también lo que sería la biomasa, los cambios de biomasa en el Amazonas, ¿no? Entonces, a partir de esto que se va monitoreando y a nivel mundial, todos los efectos precisamente que tenemos. Dentro de esto, los que trabajan con la parte de riesgos, sabemos que tenemos que en esta hélice combinar todo esto y saber todo esto dentro de la ecuación para que precisamente se generen los estudios correspondientes. Bueno, el primero que ustedes ya saben, ¿no? Es la pérdida de glaciares, ¿no? Esta pérdida de glaciares se hace un monitoreo a partir de que se están perdiendo, lamentablemente, igual que los polos, ¿no? Uno de los países más afectados es Perú, pero estamos pues nosotros en segundo lugar, como es Bolivia, ¿no? Eh, Otro de los riesgos importantes es la parte de inundaciones. Ustedes pueden ver rápidamente acá que en el centro tenemos altísima precipitación y tenemos en el lado sudoeste, digamos, del país prácticamente muy poca precipitación, lo que generaría también sequías, y no son inundaciones, son sequías, y es parte del proyecto en el cual yo estoy trabajando actualmente. Pues esto era una situación antes del COVID, ¿no? Ahora el COVID es el primero que pues, está liderizando, ¿no? Es pandemia. Sin embargo, o epidemia, ya teníamos nosotros como segundo puesto la epidemia por diversos, ¿no? Dengue, fiebre amarilla, todo lo que ha sucedido, o sea, siempre sucedía. ¿Ya? Y el COVID sumó la frecuencia de estos casos, pero si quitamos esto, simplemente hay que mencionar que el primer
evento que normalmente se tiene en Bolivia son las inundaciones, ¿no? Eso es lo que, un riesgo permanente de todos los años, en tierras bajas especialmente. Y lo tercero era el deslizamiento. Esto ha cambiado con la pandemia. Sin embargo, tenemos como cuarto puesto sequías, granizadas, aluvianes y acá tenemos también incendios forestales que han sido elevados. Entonces, para todos es conocido este tipo de ambiente, ¿no? En tierras bajas están lamentablemente con inundaciones todos los años, ¿no? Y pues hay diferentes programas internacionales que trabajan sobre ello. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a solamente reaccionar después del evento, ¿no? Después de que ha sucedido, o sea, lamentarnos, pero no hacer mucho el antes de. Eso es una situación, ¿no? Que es en realidad una oportunidad de trabajo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que esperar a que suceda, sino tenemos que, como ingenieros, diseñar para que todo esto ya esté pensado para que soporte las nuevas condiciones a las cuales va a estar expuesto. Y es igual que diseñar un edificio, ¿no? Lo que hace el ingeniero simplemente es crear un modelo y ese modelo simularlo ante las posibles combinaciones de carga que pueda soportar o existir durante la vida útil de este edificio. Lo mismo es en el sistema, ¿no? Este es un mapa rápido de los deslizamientos, ¿no? O debris flow, o sea, los flujos de lodos que también hemos tenido en Tiquipaya en diferentes oportunidades, ¿no? O en carreteras, ¿no? Entonces, este es nuestro estado natural en todo lo que son países montañosos o que tienen cordilleras. En todo esto, lamentablemente, existe más un uso inadecuado del uso de suelo, ¿no? Mismo caso en lo que son los márgenes de seguridad de río, lamentablemente, pues la gente se asienta y pues viene precisamente el río a provocar un daño cuantioso económico. En ese deslizamiento es lo mismo. Esto es interesante mostrar porque en proyectos en los que participé anteriormente, como ustedes pueden ver, estos eran los incendios forestales que normalmente se daban en Santa Cruz y todas estas áreas. Entonces la proyección inicial fue de que para el 2050 toda esta área iba a estar deforestada, ¿no? Entonces fíjense, las áreas claramente en amarillo ya eran zonas de transición por diferentes motivos, mayor urbanización, etc. Sin embargo, en el 2020 ha habido una quema bastante significativa de otras áreas, las cuales no han sido digamos, contabilizadas o en los modelos, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho el seguimiento satelital a partir de esto, ¿no? Y obviamente ustedes como pueden ver, si deforestamos esto, este suelo está más expuesto y esto nos afecta directamente a la capacidad que tienen el aporte de sedimentos a los ríos. Entonces, obviamente, ustedes que son la parte de ingeniería lo van a entender muy rápidamente. Si sacamos el centroide de gravedad, este centroide de gravedad ha sido desplazado ahora hacia otro punto, no solamente de los del que se tenía proyectado para el 2050. Al conocer una cuenca, rápidamente nosotros en modelos vemos digamos, los ciclos, ¿no? De lluvia y también los ciclos de estiaje. Sin embargo, es como un pulmón, ¿no? O sea, suelta agua o existe un proceso en el cual no tenemos agua y después se vuelve a llenar de agua, ¿no? Pero este proceso está cambiando con el cambio climático, es decir, estos efectos se han polarizado, ¿no? Va a llover mucho más intensamente, como les decía, nada se pierde, todo se transforma, la cantidad de agua va a ser la misma, pero en intervalos más cortos de tiempo. Y eso obviamente nos genera a que nosotros debemos trabajar notablemente en las cuencas, preparando para este proceso y este arrastre de sedimentos que va a existir, pues obviamente dentro de los mismos procesos que les había mencionado. O sea, podemos tener una estimación fase 1, fase 2 o fase 3 del BID, ¿no? Donde dice exactamente cuánto se va a perder de suelo. ¿Esto para qué? Para que sea más resiliente y en qué zonas deberíamos nosotros intervenir o actuar. Cochabamba sí tiene un nivel alto de intervención gracias al programa de
ROMIC, que ya se tiene hace muchos años, después cambiar de nombre, la gobernación, etcétera, etcétera, pero no es suficiente, tenemos que seguir interviniendo en las cuencas precisamente para generar eso. Entonces, dentro de esto, los mensajes claves que hasta el momento hemos hablado es una acción por el clima, qué medidas tienen que tener de acción por el clima y los pasos de implementación de este proceso, que sería diseñar el proceso, la selección de los criterios, la identificación de medidas, revisión de ajustes, priorización, valoración económica y seguimiento al proceso. Esta es una metodología para poder encarar eso. Bueno, rápidamente entonces esa era la charla que les hemos traído para el día de hoy, ¿no? Y bueno, muy disponible para lo que ustedes gusten en preguntas o lo que gusten. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Le pedimos que por favor nos aguarden unos momentos. Sí, no hay problema. Sí, me di cuenta. Bolivia. Cualquiera, solo para los... Ya. Bueno, ingeniero, tenemos una pregunta que es de Natalia Gómez. Ella nos dice, ¿usted cree que el enfoque basado en comunidades sería aplicable en las comunidades bolivianas y que éste tenga un apoyo y participación total de parte de estas comunidades? ¿Cómo se lograría que toda la comunidad tenga una participación activa? Sí, muchas gracias por la pregunta a Blanca. Blanca, ¿no? Eh, sí, de hecho, miren, como les digo, la universidad ya no puede trabajar como universidad solamente sin tomar en cuenta el impacto que va a tener cualquier proyecto de investigación. En los proyectos que nosotros presentamos como investigadores tenemos que tener lo que se llaman las organizaciones asociadas al proyecto o APIs, ¿ya? Y estas son las que van a recibir
el beneficio de estas investigaciones. Entonces, rápidamente respondiendo a la pregunta, hay muchas comunidades que están interesadas en ser partícipes de estas investigaciones. Se hace un pequeño memorándum de entendimiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de recursos de riesgos hídricos con la gobernación de Cochabamba, con el viceministerio, y también tenemos con el municipio de Puerto Villarruel, que prácticamente están muy interesados en que lo podamos capacitar en el área de inundaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este proceso que habíamos hablado de sensibilización, ¿no? Prácticamente nosotros vamos, exponemos, etcétera. Pero cuando o sea, vamos al proyecto, nos encontramos con dos escenarios, ¿no? El primero, que bueno, quiénes serán, y segundo, qué nos van a traer, si podemos obtener algo de esto, ¿no? Y el otro ya en sí es el proceso del cual, basado en nuestra cultura ancestral, se maneja todo a través de los responsables de la comunidad, donde tú pides permiso precisamente para poder hacer estas medidas y ellos se convierten en unos aliados con la comunidad. Entonces esto ya está bastante avanzado por parte de la Universidad Mayor de San Simón en todas las comunidades y proyectos que nos encontramos presentes, porque a través de estos líderes focales, por decirlo así, el proyecto va adelante, ¿no? Y precisamente no es fácil, sino que nosotros generamos alianzas estratégicas con la parte social, que es una de las cosas que muchos no le dan importancia, piensan que la parte técnica es la que debe mandar, pero no. La parte social es tremendamente importante dentro de este proyecto y precisamente ellos son los que hacen el contacto y la cuantificación de difusión del proyecto y todo aquello. Una vez que esto se da y se entra en una conversación ya fluida con la comunidad, pienso que así como lo he visto en comunidades del altiplano muy alejadas y que ellos realmente están conscientes de lo que están haciendo, son realmente aliados muy buenos y estratégicos, ¿no? Es decir, son los primeros en tratar de que el proyecto salga adelante y te ayudan, ¿no? Es exactamente así como ves en nuestras fronteras cantar el himno nacional, con qué devoción, ¿no? Y vemos que en la ciudad nadie se para porque está escuchando el himno nacional y todos están bocineando más bien. Hay una, hay un retroceso en la ciudad, nos deshumaniza, ¿no? Entonces yo pienso que la ciudad es mucho más difícil inclusive de trabajar que en las comunidades. Entonces las comunidades tienen sus mapas de riesgo que se han realizado, por ejemplo, los mapas parlantes que ustedes van a ver, ¿no? Donde ellos ya identifican qué va a pasar si no tienen agua, etcétera, etcétera, ¿no? Mismo caso en la ciudad. En la ciudad muy pocos están preparados ante los eventos naturales, ¿no? Ideal sería trabajar en las ciudades y creo que ONU Habitat es uno de los mejores exponentes para que viene trabajando en ello, en el desarrollo de ciudades sostenibles, de los cuales también se han hecho planes y programas y que estos planes y programas tienen que llegar a la sociedad. Uno de los pivotes o eje articularizador, o sea, para articular esto es, por supuesto, la universidad, debido a que la Universidad Mayor de San Simón, en estadísticas, presenta que alguien que esté vinculado de la población cochabambina a la universidad representa casi el 60% de impacto que puede tener en el área urbana de Cochabamba, ¿no? Ya sea que sea su hijo que está estudiando o uno que está trabajando o en diferentes universidades, es un monstruo de universidad. Entonces, el impacto que pueda generar la universidad a través de los planes y proyectos estratégicos dentro de las ciudades de ciencia es muy alto, ¿no? Mismo caso que se pueda mejorar el transporte hacia la universidad, por ejemplo, generaría un altísimo impacto. Pero tenemos que partir de ese proceso. O sea, yo devuelvo la pregunta a Blanca para simplemente saber si ella cumple con lo que se ha expuesto de ser, digamos, más resiliente, más sostenible, de que genere menos contaminación, digamos, al medio ambiente desde su mismo traslado hacia la universidad. Entonces, si ella está sensible y consciente de esto, pues obviamente
utilizará una bicicleta, caminará, qué sé yo, tal vez, no sé, buscará los mecanismos, ¿no? Si no, pues al revés, o sea, los de las ciudades somos los más inconscientes, por decir, dentro de lo que significa el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no son como tal las comunidades aisladas, tenemos muy buena relación, creo que ellas más bien son un gran aporte, y pienso que donde sí se debe realmente trabajar es en la ciudad. Nos estamos quedando sin agua en los acuíferos subterráneos, ¿no? Por la sobreexplotación. El río Rocha tiene planes de intervención, sin embargo, pasa uno y es un olor pestilente que nadie puede soportar. Muy pocos hacemos algo o pensamos en las soluciones, ¿no? Entonces, el problema está latente ahí y yo creo que es una oportunidad para todos los estudiantes de ingeniería civil para poner su granito de arena en su proyecto de aplicación final que sumando sus 53 materias les permita contribuir a una solución basada en ese ecosistema o en esa comunidad que sería, ¿no? Con sus encuestas, a través de sus mismos vecinos, ¿no? Y que se organicen, por ejemplo. Entonces, labor, yo creo, del ingeniero civil ser líder a partir de esto en su comunidad. Es decir, los van a elegir de forma natural, porque seguramente ustedes están preparados para responder a esas preguntas que requiere el desarrollo de su comunidad. A eso nos debemos los ingenieros civiles. Utilizamos nuestro conocimiento para en beneficio de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil y debemos desarrollar. Entonces, no es esto una letra muerta, sino que estamos en el proceso de entender el problema, de sensibilizarnos, y creo que nosotros de ser los actores, empezando de nuestra propia ciudad, que lamentablemente no veo que rápidamente las personas puedan hacer una acción con el clima dentro de su propio vivir, ¿no? Entonces, sí, agradecido por la pregunta que me ha permitido, digamos, tocar en pincelazos más a estas soluciones a las que queremos nosotros llegar y no solamente pensar en el problema, ¿no? Que es decir, oh, hay el cambio climático y no hacer nada, sino partir de ese punto de acción que cada miembro debe tener de la sociedad, ¿no? Eso sería como respuesta a Blanca. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos la última pregunta, que es de Luis Ticona. Él nos indica que nos pregunta, ¿qué medidas de acción climática ya han sido implementadas en Bolivia? Bien, dentro del curso que les digo, este curso es bastante completo. Ustedes saben que el gobierno tiene dos documentos que les invito a leerlos, están en la red, ¿no? Que son prácticamente manifestaciones de qué es lo que hemos hecho nosotros en Bolivia precisamente por el clima, ¿ya? Entonces son dos documentos bastante completos en diferentes áreas que precisamente se llaman informes voluntarios que ha realizado el gobierno. No son amplios, es decir, son 100 hojas y un poco más, posiblemente para leer, 150 hojas, pero que les va a servir de cultura general para saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y obviamente me parecen muy buenos informes, ¿no? En el 2000, recientemente ha salido el último informe de voluntario que se ha presentado a Naciones Unidas, ¿no? El año pasado ha salido, del presidente, ¿no? Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por sus palabras, por compartirnos y darnos su tiempo. Le agradecemos bastante y esperamos tenerlo acá en un futuro en las jornadas, siguiendo compartiendo, ¿no?, sus conocimientos y ser de utilidad, ¿no?, a todo Bolivia y al mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Un agradecido soy yo, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito para cada uno de ustedes. Cuídense. Un afectuoso abrazo. Que les vaya muy bien. Buenas noches.